La Organización Mundial de la Salud declara la pandemia del COVID-19. En Italia hay cientos de contagiados. El coronavirus llevó, por ejemplo, a la declaración de emergencia en Massachusetts. Hoy los estados aumentaron, con Kansas, Missouri y Virginia uniéndose a la lista. Así suena una ciudad en cuarentena donde se escucha a la gente pedir ayuda. Tras conocer el positivo por coronavirus, diputados han decidido suspender su actividad. Suspensión en todos los niveles educativos. Sin colegios, con las calles desiertas y luchando contra un enemigo invisible que amenaza con hacer entrar a la economía en recesión. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Gracias por comenzar a acompañarnos. Empezamos Intratables, edición especial de este domingo. Un domingo muy especial. Corona Crisis. Todo lo que está pasando con el coronavirus que ha formado una crisis en todo el mundo. Y aquí en la Argentina, en un domingo de altísima actividad, en un gobierno donde ha tomado hoy, un gobierno argentino que ha tomado medidas que me están llegando a esta hora y que mañana ustedes van a ver un título que los va a sorprender, pero que forman parte de la realidad. Medidas drásticas para salvar vidas. Así está encuadrando el gobierno argentino las determinaciones que tomó. La suspensión de clases por 14 días, la prohibición del ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no residentes por un plazo de 15 días, la licencia laboral para los mayores de 60 embarazadas y menores de 60 que formen y estén dentro de situación de riesgo, y la cancelación de aglomeraciones y suspensión de actividades no esenciales. El gobierno argentino hoy, el presidente de la Nación y las mentes más lúcidas de nuestro país, infectólogos, virólogos, médicos, especialistas, para tomar medidas drásticas, para no ser lo de Italia, para no ser lo de España y para intentar comenzar a vivir un poquito más tranquilos. Ya saludo a todos mis compañeros, gracias por estar. Buenas noches a todos. Encuesta de Intratables, atención para que vos también participes. ¿Crees que los argentinos seremos respetuosos de las nuevas normas para poder prevenir el coronavirus? Sí, el 27,6%, no el 72,4%. Los primeros 2.165 votos que tenemos. Son un montón. Una encuesta que va a tener un número muy alto y que va a marcar un poquito la tendencia, cómo estamos, preparados o no, para desafiar lo que es empezar a cuidarnos y estar un poquito más preparados, ¿no? Mira, yo en lo personal creo que hay casos de todos los colores, pero voy a dar un dato simplemente. El gobierno a través de migraciones ya expulsó 270 extranjeros que no cumplían con la norma, con lo cual no son solo los argentinos, los extranjeros tampoco, Exacto. Yo creo que si bien el argentino es transgresor por naturaleza, el miedo va a poder más, así que mi voto es por el sí. Yo creo que sí. Va a ser respetuosa de las normas. ¿Clara? El miedo es más fuerte. Exacto. El miedo es más fuerte. A pesar que vemos casos individuales que no son, gracias a Dios, la regla, sino la excepción. ¿Renato, querido? Yo creo que sí, dependerá del gobierno, de la fortaleza del gobierno, de la claridad del mensaje y de nosotros. De nosotros para dar conciencia. La gente es maleable, depende de arriba. Caro. Yo creo que es diferente la situación a la semana pasada. La semana pasada muy no diferente. teníamos el miedo que tenemos hoy los argentinos respecto al coronavirus. Entonces eso va a hacer que muchas más personas se adapten a lo que diga el gobierno. Pero todavía creo que hay un montón de gente que, o por necesidad o por diferentes razones, creen que pueden tirar un poquito más de la soga y van a seguir haciendo su vida normal. ¿Úrsula? Definitivamente no. Obviamente hay algunas condiciones, como el cierre de algunos espacios, la cancelación de actividades públicas, que te obligan a respetarlo, pero lo que depende íntimamente de muchos argentinos, no, para nada. Bueno, hoy se vio a muchos jugadores, Paulo, se vio a muchos jugadores de los partidos que jugaron hoy abrazándose. Paulo. Exacto, exacto. Hoy vamos a aprovechar que tenemos los mejores especialistas, porque Argentina tiene mentes muy lúcidas. Muchas gracias por venir, doctor López, un gusto que haya estado. Además estuvieron con el presidente hasta hace un ratito, ¿no? Usted y el doctor
Tartaglione. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Mentes lúcidas para poder estar realmente a la altura de la circunstancia y evacuar todas las dudas que tenemos los argentinos, que vamos a pasar un periodo de más tranquilidad y muchos en casa, esperando que esto cese. Y ojalá. Alberto y el presidente de la Nación abrimos Intratables así. Fortaleceremos los controles sanitarios en todos los puntos de ingreso a la Argentina. Seremos muy estrictos en el monitoreo del movimiento de personas en nuestras fronteras. Bueno, ahí empezamos con las medidas. Hoy hubo mucha expectativa porque pensamos que iba a haber un endurecimiento. Y esta es una de las imágenes de hoy. El presidente de la Nación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el jefe de la ciudad de Buenos Aires, porque estamos en un momento donde tenemos que estar todos unidos en un mismo concepto, Reato, ¿no? Claro, tratar que este virus no se propague. Muy importante la imagen del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de Kicillof, en fin, de las personas que tienen a su cargo la ejecución de estas medidas. Así como fue muy bueno también el apoyo de Mauricio Macri por Facebook. Muy bueno también el presidente hablando hoy por dos radios, donde anticipó que iba a invitar al jefe de gobierno de la ciudad. Exacto, lo que corresponde. Doctor López, gracias por acompañarnos. Estuvo con el presidente reunido en el día de hoy, pues se tomaron determinaciones muy importantes. De las clases una medida fuerte, ¿no? Se trabajó 2 niveles, de 3 a 5 de la tarde en el Ministerio de Salud para consensuar ideas. El comité de expertos hace como ejercicio de participación para hacer un consenso y luego se le lleva las ideas al presidente frente a todo el gabinete. Las medidas de hoy son importantes en el sentido de lo que pretende primero es proteger al grupo más vulnerable, que es el grupo... tenemos un problemita con el audio del doctor. Bueno, ya lo estamos arreglando, doctor. Ya lo estamos arreglando. Usted también estuvo. Yo también estuve. Yo voy a tratar de que esa encuesta cambie a más por el... Ese es un buen desafío. Ahí está. Me parece muy bien, Jorge. Voy a decir algo. Si todos hacemos las cosas bien, esto se detiene. Tenés que pensar que estás en una guerra virológica. Y como a tu abuelo lo mandaron a la guerra, a vos te mandan a tu casa. ¿Qué significa esto? Que cuanto más aislamiento tengamos, la cosa mejor va a andar. El virus no camina solo, vos te lo llevás. Mira, te traje esto para ejemplificar lo que es un virus. Sí. Esto, pongámosle que es un coronavirus. Eso es coronavirus. El coronavirus tiene una espiga, un palito acá, en forma de corona, que tiene una característica, que se va a impactar, ponele en el moco o en el pulmón. Pero no, está acá, pero no tiene alas y no tiene patas. Lo explico así poco académica para que se entienda, para que entendamos todos bien. ¿Qué significa esto? No tiene patas y no tiene alas. ¿Cómo me lo llevo a mi boca o a mi nariz o a mis ojos? Yo me estoy tocando la cara, lo que no debo hacer. Tocando la cara. Exacto. O yo lo expulso y estoy cerca tuyo. La única manera que se detenga es si nos quedamos aislados, que es lo que hicieron hoy y muy bien. Y tenemos que seguir con precisión todas las medidas que dé el gobierno y que dé el Ministerio de Salud. Y cumplirla, no es una cuestión optativa. No, hay que cumplirla. No es optativo. Y te digo más esto. Este virus tiene una avidez muy importante por llegar con esa espiga a tu pulmón. Y te va a ir a pegar a una célula de tu pulmón, específicamente, y te va a impedir intercambiar oxígenos. Lo explico así por cómo es esto. Y hay pacientes de riesgo. Yo soy el presidente de la Fundación Cardiológica Argentina. Mi grave preocupación, el doctor es médico infectólogo pediatra, tenemos preocupaciones similares, pero mi preocupación son los pacientes cardíacos porque están dentro de ese grupo. De ese grupo de riesgo que hoy marcan estas medidas. Exactamente. Y los pacientes que van a escuchar, porque mucha falsa noticia, lo que está claro, son pacientes hipertensos. Los pacientes hipertensos no son de riesgo, están dentro del grupo si son cardíacos. Y también van a escuchar noticias de que a ciertos medicamentos le hacen mal, que están tomando para la presión y que da más avidez para que este bicho se pegue más al pulmón. ¿Cuántas cosas que hay que aprender? ¿Cuántas cosas? El enalapril, termino con esto. Sí, tranquilo. El enalapril, que es un medicamento muy común, que lo toman, y no le voy a decir número comercial porque no lo digo, pero si vos estás en tu casa y tomás medicamentos para la presión, quiero que consulte. Nosotros, tanto en mi Instagram como en el de la Fundación Cardiológica Argentina, vamos a emitir mensajes diarios de lo que va apareciendo en el mundo con respecto a los pacientes cardíacos. Pero perdón, doctor, perdóname, Paulo, porque lo que
está diciendo es muy importante. Sí, muy importante. La verdad es que la gran mayoría de la población de más de 60 años toma ese medicamento. Digo, uno lo conoce porque tiene familiares que toman ese medicamento. Más allá de que hay que consultar al médico, ¿usted dice que ese medicamento es contraproducente? No, yo estoy diciendo que hasta hoy no hay evidencia que si a vos si te llega por WhatsApp una noticia que te dicen que tenés que dejar de tomar el medicamento, no lo hagas. No dejes de tomar la medicación. Porque nosotros recibimos ayer, antes de ayer, esta semana, miles de consultas y estamos muy preocupados y que dicen, bueno, esto no hay que dejarlo. Esto es muy importante. Y la única manera de cortarle las alas a esto es con el aislamiento. Mucha gente está preguntando sobre lo que tiene que ver con frenar el síntoma. Gente que te dice, podés paracetamol, pero no ibuprofeno. ¿Esto es así y por qué es así? A ver, en realidad, el manejo de la fiebre básicamente en estos pacientes es con paracetamol. Esto viene por una asociación, diríamos, de que alrededor del 40% de los individuos que están en terapia intensiva, esto se vio en Francia, habían tomado ibuprofeno. Pero no quiere decir que el ibuprofeno favorezca ir a la terapia intensiva. Lo que sí en general no conviene dar este tipo de analgésicos y antitérmicos en estos tipos de pacientes, inclusive el virus de la gripe es lo mismo. Entonces siempre preferimos dar paracetamol. Es un consejo importantísimo. Sí. Que la gente El ministro tome paracetamol y no ibuprofeno ante un síntoma o previo a consultar al médico. ¿Cómo fue la reunión de hoy? Porque muchos se quedaron con la cuestión estética, todos ustedes separados por una prudente distancia, el presidente, los infectólogos, los cardiólogos, los virólogos, pero se trataron temas importantes porque a partir de acá hay una batería de medidas que cambian la Argentina a partir de mañana. Exacto. Bueno, la primera medida, que es quizás no la más importante, es la que a todo el mundo le interesa, que es suspensión del ciclo electivo. Sí. Pero no es cerrar las escuelas, porque una de las discusiones fuertes que teníamos era, teníamos que dejar los comedores escolares. Los chicos muchos van a comer. Exacto, que eso es para nosotros un elemento fundamental, especialmente en las escuelas públicas. Sí. Entonces se van a mantener los comedores escolares, ya sea con viandas, se está implementando como es el mecanismo, pero no se va a suspender la dación de comida que tienen el rol fundamental los comedores escolares. Ahora, las medidas que tomaron hoy, bueno, en lo personal me parecieron muy bien, solo que me parece que falta. Quiero saber la opinión de ustedes respecto. Sé que mañana se van a seguir anunciando medidas que no están todas definidas. A ver, un segundito, completa el doctor López y ya le doy, doctor. A ver. La segunda medida que yo creo que es una medida muy importante es proteger al grupo que más se muere y que más se enferma gravemente. ¿De 60 y pico para arriba? De 60 a 65 años. Este es un grupo que prácticamente se le está pidiendo que haga que se queden en sus casas. En casa. Exactamente, y si tienen que hacer algunos mecanismos de, por ejemplo, ir al banco a cobrar, se va a tratar de generar horarios para esa franja. Exacto. Y ahí también entran un grupo grande de individuos con enfermedades que si se contagian del COVID-19 hace enfermedad grave. Perfecto. Así que estas son medidas realmente muy importantes que creemos que apuntan a tratar de minimizar o retardar la circulación del virus, de tal manera que la curva de enfermedad no sea un gran pico, sino que sea una gran meseta a través del tiempo. A los dos les vamos a hacer muchas preguntas, porque tenemos varios espejos en el mundo. Uno es Italia, que pareciera que no hizo las cosas bien o se tomó demasiado tiempo y tiene números brutales, aún hoy en cuarentena con 60 millones de habitantes. España también tardó, aunque estuvo un poco más rápido, pero están casi en un contagio los dos países. Entonces, ¿qué va a hacer la Argentina? Porque hoy tenemos 56 casos, pero para que esto no aumente, y tenemos un chico en Chaco de 4 años, para que esto no aumente y para que le pongamos un límite. Carolina decía, hay medidas que no sabemos si son suficientes, si alcanzan o no. Siempre está la posibilidad de apretar un poco más el torniquete, ¿no? Bueno, por empezar hay un montón de padres que no saben qué hacer con los chicos en el día de mañana lunes, ¿no? Porque ellos sí tienen que ir a trabajar. ¿No sería conveniente, yo sé que es complicado económicamente para nuestro país, que tiene 40% de pobreza y que estamos realmente pasándola muy mal, pero no sería
posible congelar todo por esos 15 días y que realmente la mayoría no salgan a trabajar? Quizás no todos, obviamente, las fuerzas de seguridad. ¿Evaluaron eso hoy? ¿Se puede parar 15 días todo? Se evaluó en forma intensa, diríamos, y lo que se acordó es estas medidas y estar muy estrechamente a ver cómo viene evolucionando el número de casos y cómo, si aparecen casos autóctonos, y también pedirle un poco lo que ustedes están planteando, ¿no? ¿Cuánto es la vocación que tiene nuestra sociedad para cumplir determinadas pautas para que esto, diríamos, se bloquee o que sea mucho menor el número de casos? Si la sociedad transgrede estas pautas, yo les puedo garantizar que el número de casos no va a bajar. Eso es muy importante, Eso es muy importante. Transgreden estas pautas son multinacionales, empresas que no le dan a sus empleados ni barbijo. Por ejemplo, me pasaron 2 casos y esto le debe haber pasado a la gente en todo el fin de semana que fue al supermercado. Ninguna cajera de supermercado que atendía una tras otra persona tenía ni barbijo ni guantes. Pasaba en el free shop durante todo el fin de semana y ¿qué te pasó? El lugar de entrada de los focos de infección seguían atendiendo personas sin las medidas de seguridad, gente que tocaba todos los perfumes, y no son cosas de primera necesidad. Se puede cerrar un free shop. Los empresarios, los grandes empresarios, son los primeros que demostraron no tener sensibilidad. No, pero esto, la medida está... Bueno, en primer lugar, una pequeña corrección, ya que estamos... La verdad que el barbijo mucho nos sirve. Ok. Digo para pero es lo que estaban hasta ahora recomendando. No, el doctor López no. Okay. O sea, las medidas con barbijo o sin barbijo es lo mismo. Pero ¿cómo es una mujer que atiende una caja, López? Yo le pregunto, pero quiero que falte una medida. Sí, voy con los doctores, Porque hay mucho entusiasmo. Falta una medida que es muy importante, que es el cierre de las situaciones de participación masiva. Todo lo que sea partido de fútbol, todo lo que sea cine, todo lo que sea teatro, shopping. Y está en eso la posibilidad que también los shopping o se restrinja el horario o por ahí eventualmente cierre. La idea lo va a estar trabajando esto, ya no nosotros, porque la idea nuestra es reducir al mínimo la circulación de la... Exacto, o sea, hoy tenemos medidas, mañana se va a ampliar el título de las medidas, y esto, porque es muy dinámico, lo venimos hablando acá con los invitados todos los santos días, como es muy dinámico, se puede ajustar o desajustar de acuerdo a lo que vaya pasando. ¿Qué quería decir, Jorge? Primero quiero decir que las medidas que se tomaron hoy no es porque el país está peor. Esto es muy importante aclararlo, que la gente no tenga pánico, porque no es que estamos peor. Estas medidas que se tomaron es para no estar peor y que nos pase lo mismo que les pasó a aquellos países que no hicieron las medidas que corresponden. Italia, España. Yo tengo residentes que eran de mi hospital y míos que trabajan en España, es lo mismo, y están muy asustados, muy preocupados, porque la cosa es realmente muy grave. Además hicieron un torniquete durísimo Italia y todos los días, ahora vamos a repasar, más de 300 casos por día nuevos, ¿no? Claro. Entonces, ahora es tarde. Pero eso es importante decir, para que la gente que está en casa, que sepa que no es que la Argentina está peor. Y cada uno, diciendo lo que vos decías de Ernestina, tiene que tener su responsabilidad individual. Claro. Si no nos ponemos la camiseta... trabajo. A ver. Si no nos ponemos la camiseta todos... Está bien. Todos. ¿Pero cómo haces para ir Un segundito, atención, noticia de último momento, el programa va a tener muchísima información, minuto a minuto, lo que está pasando, señor Gustavo Gravia. Sí, porque esto tiene bastante que ver con lo que estábamos hablando de la responsabilidad individual y cómo está actuando el gobierno. Fueron deportados 270 turistas que intentaban o que dijeron yo no voy a cumplir la cuarentena. ¿Por qué? Porque así, ¿cómo sabe el gobierno que no iban a cumplir? 180 fueron detenidos en Ezeiza, ingresaban a Ezeiza desde lugares donde Argentina dice usted tiene que estar en cuarentena, y dijeron no, yo en cuarentena no voy a estar. Bueno, si no va a estar en cuarentena, se vuelven a su país de origen y se volvieron en aviones, tuvieron que esperar y a las 3-4 horas cada uno tomó un avión distinto y se volvieron a su otra país. Vez a casa. Y el otro gran procedimiento fue en el Sheraton, porque había un contingente. Acá lo estamos viendo, contingentes muy grandes en el Sheraton. Tremendo. 90 turistas que no estaban respetando la cuarentena y que además dijeron yo prefiero seguir paseando y no acatar las órdenes que está dando el gobierno argentino. Le dijeron, bueno, en ese caso los llevamos nosotros hasta Ezeiza y los ponemos en un vuelo y se van del país. 270 extranjeros fueron expulsados en las últimas horas de la Argentina. Fantástico. Con el cierre de fronteras, esto va a seguir obviamente de una manera muy precisa. Fantástico. Se puede, ojo, que el cierre de fronteras tiene que ver, esto hay que aclararlo muy bien,
el argentino que está afuera puede volver. Exactamente. Lo que no puede ingresar nadie, ni por vía aérea, ni por vía marítima, ni por vía terrestre a la Argentina, que no sea argentino o nacional. Ahora, explicaron exactamente cómo esto, la gente también se lo está preguntando, ¿verdad? ¿Cómo van a hacer? ¿Van a mandar aviones vacíos? ¿Van a traer a la gente? ¿Cómo van a hacer para repatriar? Bueno, hoy vamos en el programa a hablar de los vuelos, de los viajes, de los subtes, de los colectivos, de cómo van a ser los jubilados para cobrar sus jubilaciones, los supermercados que arman una ventana de 7 a 8 para que vayan las personas mayores. Todo esto con personas que estuvieron hoy con el presidente de la Nación y tomó determinaciones importantes, pero que, insisto, mañana estas medidas reatos se pueden abrir y pueden tener mayor cantidad de elementos para sacar todas las dudas que tenemos hoy. Sí, la pregunta para los doctores es el cierre de fronteras al ingreso de extranjeros. Esa es una medida un poquito tardía, ¿verdad? No. 160 pasos tenemos fronterizos. Bueno, pero eso... Vamos a tratar de aclararlo. En primer lugar, recién ahora tenemos datos fehacientes de lo que está pasando del otro lado. Por ejemplo, Chile tiene un buen número de casos y lo peor de todo en Chile es que los tiene justo en el paso que más nos movemos Chile-Argentina, que es el paso del Cristo Redentor, porque está en la zona, está en Santiago de Chile. Entonces, ahí es un paso para nosotros crítico. El otro paso es Paraguay, que realmente en Paraguay el paso es muy fluido, por decir así, y creo que esta es una medida importante. Y lo otro es que Brasil, que ha aumentado mucho el número de casos, y Brasil reconoce circulación autóctona. Esto es muy importante. Y eso es muy importante porque nosotros va a haber que analizar. Muy importante, Nosotros no lo tenemos. Cómo funciona Brasil con nosotros. Autóctono es no vengo de Italia, de España, de China. No tengo contacto estrecho. Y no se sabe de dónde te lo contagiaste. Exacto. O sea, no tenés el registro de dónde viene el contacto. ¿Cómo harán en la triple frontera, no? Que la gente está tan acostumbrada a ir y venir de esa manera. Quería contestarte un poco. Sí, por favor. Yo creo que es el momento que las medidas se están tomando justas. La curva está en el momento de la curva desde el inicio del primer caso acá a este momento. Se está tomando bien. O sea, nosotros creemos que es preciso y no sé si el cierre de las fronteras fue tardío. Nosotros no tenemos ningún caso autóctono, como decía el doctor López, y eso tenemos que evitar eso. Tenemos gente que viajó o gente que se contagió por alguien que viajó y es de mucho contacto. Me pongo con él en contacto y él lo tiene, es un contacto estrecho. Claro. Perfecto. De todas maneras, cuando vos tenés contacto estrecho, siempre está la posibilidad de que en algún momento aparece un caso autóctono. No sé si está claro. Esto lo sabemos todos. Y que aparezca un caso autóctono no hay que asustarse, significa que nosotros tenemos que tomar rápidamente nuevas medidas. Con una mano en el corazón los dos. Porque también hay mucha expectativa, mucha gente cree, tenemos 56, a partir de esto se termina. El número va a crecer, estamos ante semanas complicadas, ante semanas difíciles, las medidas son preventivas y van a ayudar para que el número no sea mayor. ¿Cómo está Argentina hoy? Si cumplimos y esa encuesta que vos hiciste se revierte, no va a subir la curva. Si no tomamos la responsabilidad individual, cada uno de los argentinos, no nos va a ir bien. Exacto, o sea, es clave lo que hagamos cada uno de nosotros en nuestra vida y en la cercanía que tenemos. Y las empresas que nos Yo contratan. voy a explicarlo por qué. Va a aumentar porque todavía tenemos un montón muestras que todavía no tenemos los resultados finales, diríamos que van a aparecer. O sea, va a haber una curva. Lo que hay que evitar en la curva que no sea exponencial, o sea, que de repente no pique enormemente para arriba. Que de 56 no vayamos a 1000, por ejemplo, o 500. Claro. O sea, tenemos un periodo que es 30 días, de los cuales tenemos ya algunos que ya han corrido. Sí. Entonces, en ese periodo, o sea, todos los países que hicieron medidas tibias, no parecía, de repente creció, picó. Francia, Italia, España, claro. Hoy Brasil más o menos todavía, pero esos tres seguro. Y cuando vos hacés medidas que están allá arriba la curva, no la bajás, que es lo que le está pasando a Italia. A Italia no le está pasando. No, al contrario, sigue subiendo. Sigue subiendo. Claro. Nosotros vamos a tener más casos, yo no tengo duda de esto. La clave es lo que dice, como dice en la tribuna,
que los casos no se disparen. Claro, eso es importantísimo. Dentro de ese sistema. Nos van a contestar 1000 preguntas, estuvieron con el presidente de la Nación, son mentes lúcidas de la Argentina en un momento tan crítico, pero atención, esto está pasando ahora, último momento, quinta presidencial, en Olivos, trabajando con Fabián Rubino en un día muy, muy movido para el mundo y para los argentinos aquí en nuestro país. Fabián. A ver, caso. Pablo, buenas noches. Las medidas fueron drásticas, duras, pero el presidente transmitió tranquilidad y firmeza en cada uno de sus conceptos. Esto vale remarcar. Pidió además, tenía a su lado a Kicillof y a Rodríguez Larreta, provincia y capital, que regulen el tránsito de personas en la zona caliente como es Cava y el conurbano bonaerense. Allí se van a tener que poner a trabajar entonces Kicillof y Rodríguez Larreta. Y otro dato muy importante también, porque hay 5 años de diferencia. Yo creo que aquí se ha tratado obviamente de un malentendido y estamos haciendo referencia a la licencia laboral para los mayores de 60 años, embarazadas y menores de 60 años con condiciones de riesgo. El presidente había dicho 65. Y acá en el comunicado del gobierno habla de 60 años. Yo hice la consulta y me confirmaron que se trata de 60 años y no de 65 años como en un momento se dijo el presidente de forma involuntaria. Exacto, perfecto. Obviamente hay buena 5 años de aclaración. diferencia y mucha gente en el confirma medio. 60 Paulo, pero ¿es obligatoria la licencia? Porque eso cambia también. Sí, claro. Eso. Sí, es obligatoria. Porque hoy estaba la duda. No, es obligatoria. No, eso es obligatoria. Es obligatoria la licencia. Pero es 60 años el límite, lo que está planteando Fabián Rubino. Fabián, te libero en cualquier momento de existir alguna novedad. Cómo no. Te vuelvo a llamar después de mucha actividad. ¿Cómo es exactamente? Uno tiene más de 60, se tiene que quedar en casa, sí o sí. 60 años, ¿por qué? No, porque eso es un número mágico. Cuando uno mira en China quiénes son, la promedio de edad que fue a terapia intensiva fue 60 años. Entonces, hay un grupo que a partir de los 60 empieza a aumentar la mortalidad, básicamente. Entonces, además uno pretende cubrir lo máximo posible, no solamente a los jubilables o jubilados, sino también individuos que están entrando en la franja de riesgo por la edad, que además también hay más vulnerables, claro. Exactamente. Entonces, por eso se hizo 60 años, que yo creo que es una buena medida y en realidad esto es mandatorio, la licencia es mandatoria, porque si no estamos en la misma, ¿no? Ahora, doctor, perdóneme, ¿cómo se hace con, no sé, yo tengo familiares de más de 60 años, obviamente, y tengo la posibilidad de ir a comprarles yo determinadas cosas, yo al supermercado por ellos y llevarle, pero ¿cómo se hace con la gran cantidad de gente de más de 60 años que vive sola? Bueno, eso es un tema que hay que manejarlo. Esto, diríamos, en realidad, el porcentaje de adultos mayores que viven solos no es tanto como uno cree, aunque parezca mentira. Esto también vale para los geriátricos, obviamente, que ya estaban este grupo. Aceptamos de que va a haber situaciones que no van a poder manejar, pero esto está planeado para el grueso de la población, ¿no? Hay situaciones, lo ideal, lo perfecto, lo sentamos en casa. ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Cómo se va a hacer el otro? ¿Cómo hacemos? Es imposible. Una pregunta, una cosa importante. Dentro del grupo de riesgo hay gente que está por debajo de los 60 años, que esto es muy importante tenerlo, y si vos estás en casa y sos diabético, sabés que tenés que verte un poco más. Claro. Si sos una persona cardíaca, si tenés un bypass, si tenés un puesto colocado un stent, son todas situaciones que hay que tener un poco más riesgosas que el resto. Claro. Aquellas personas que tienen mucha edad y los que están en un geriátrico. Esto es de alto riesgo. Lo que decís vos, Gustavo, es real. Son situaciones sociales que implican especiales y que hay mucha gente que está en esa situación y que no pueden ir a cobrar o que tienen que ir al banco a determinado horario o ir a comprar las cosas al supermercado. Lo que se pide es una distancia prudencial entre persona y persona, remarcar ese tipo de cosas constantemente y la higiene que lo hemos hablado hasta el cansancio que no es menor durante los últimos 3 o 4 semanas. Aconsejan averiguar en cada entidad qué horario específico tienen personas de esa edad. ¿Cómo se va a manejar? Porque vamos a tener cambios en el transcurso de la semana. Esto es muy dinámico. Atención, porque puede haber modificaciones importantes. Preguntas para los médicos. Después vamos a hablar de la otra pata muy importante, que tiene que ver con la vida del mundo y la nuestra particularmente, que es la economía, los bolsillos, y qué va a pasar con la Argentina ante este cimbronazo que el mundo nos trajo, que es este coronavirus.
vuelvo con la responsabilidad de todos más allá de lo que se disponga mañana en el boletín oficial. Hay muchos casos de hogares donde hay grupos que no están en riesgo y grupos que sí están en riesgo. Chicos, inmunodeprimidos, gente mayor de 60 años. ¿Cuáles son las recomendaciones que le darían a esa gente que está obligada a salir a la calle porque no va a tener licencias, pero después vuelve y se encuentra con que adentro de su casa hay gente que sí está en riesgo? ¿Qué otras medidas nuevas podrían tener como para asegurarse que la cuarentena se pueda cumplir de la mejor manera dentro de todas las condiciones que hay, ¿no? Bueno, eso es esa es la otra parte que va a haber que analizar esto, en el sentido de que si nosotros no logramos que la gente cumpla las medidas, por lo menos estas y esas que son mandatorias, porque la encuesta es interesante, estas son medidas que en teoría hay que cumplirlas. Entonces, si no se cumple, yo creo que se puede escalar esto, se puede escalar con otras medidas. Pero yo pongo el ejemplo de que no se cumplan por alguna razón, digamos, de fuerza mayor. Te doy un caso particular. Vos viajaste a los Estados Unidos y viniste y tenés tu familia en tu casa. Entonces, ¿qué haces? Te quedas en una habitación, tenés que tratar de estar en una habitación separada, cumplir rigurosamente las medidas de higiene, y si vos tenés una persona inmunodeprimida en tu casa, bueno, tenés que aislarlo un poco y mantener... Esto creo que es lo que estabas preguntando vos principalmente, ¿no? Es difícil, de instrumentar. Es muy difícil. Es todo difícil. Una persona que viaja afuera, una persona que no está dentro de los sospechosos, digamos, que no tiene que hacer la cuarentena, que quizás en su trabajo no le den licencia o no puede hacerlo o tenga que salir a la calle, vuelve, tiene un padre mayor, un hijo con problemas respiratorios, vamos a imaginar ese panorama. ¿Qué cuidados puede tener hacia adentro para poder proteger ese grupo bajo el mismo techo? Pero si el individuo no tuvo contacto no viajó, no tuvo contacto estrecho con casos confirmados, ¿cuál es el riesgo de que contagie a la familia? Está bien, pero digamos, estamos en un programa de televisión y ante tanta desinformación y ante tanto fake news y ante tanta pavada que se comparte en redes sociales, sería bueno que ustedes, que son personas autorizadas, lo puedan explicar. Bueno, yo lo que puedo explicar es que una familia normal, diríamos, si no tuvo contacto, hace su vida normal. Su vida normal. El contacto está, hoy por hoy, es el viajero, el turista, que no cumple con el aislamiento domiciliario por 14 días, y el contacto estrecho. Y el contacto estrecho no es fácil de definir. A ver, ¿cómo es eso? Claro, si es familiar es fácil. Sí. La pregunta, ya que estamos de las redes sociales, es el delivery, el que entrega... claro. Me traen comida si yo no salgo a la calle. Trae comida, muy bien. Claro. El CDC lo ha definido bastante interesante. Más de 10 minutos con un caso confirmado, ¿no? Y que no guarde la distancia del 1,5 metros o 2 metros. Entonces yo el otro día hice ¿cuánto tarda un delivery? Entregar una pizza. Claro. Tarda 3 minutos. Bajo, abro, me da la mercadería, le pago. No hay riesgo. No hay problema. Perfecto. No hay riesgo. Buena aclaración. Claro. Te vuelvo un poco a remarcar un poco lo que vos decís, sí, para la preocupación de la gente que está en su casa. Si no tiene contacto y no tiene riesgo, muy probablemente no tenga problema y tiene que estar tranquila la familia. Pero si está intranquila esa familia, lo mejor que puedo hacer es, tratar de cumplir rigurosamente las medidas de higiene que se están diciendo por todos lados, y eso es muy importante. Que lo tenemos que hacer todos, no tocarnos la cara y lo que sea. Agua, jabón, ventilar los ambientes, no estar encerrados. Y si vos me permitís, Pablo, voy a decir algo muy, muy fácil, también poco académico. ¿Por qué el jabón sirve? Te lo voy a explicar lo más sencillo posible, que para la gente que está en la casa lo va a entender. El virus tiene 3 partes, 3 ladrillos. Imagínate, según la edad que tengas, Rusty o Lego. 3 ladrillitos. Ajá. Lego. Lego. Un ladrillito es una proteína, otro es un material genético y el otro es una grasa. Sí. Lo que hace la grasa, lo que hace el jabón, diluye la grasa y lo destruye inmediatamente. Y tenés que lavarte con toda la mano para poder destruirlo. Todo. Entre los dedos, todo. Y sencillas como para poder entender de qué estamos hablando. Las medidas más básicas y más sencillas son las más eficaces. Exacto. Y las que tenemos que hacer con mucha repetición. Clara, por favor. Doctor Jorge, estas medidas son por 14 días. ¿Qué pasa el 1 de abril? ¿Se profundizan? ¿Se cambian? ¿De qué depende eso? Va a depender de cómo evolucione la curva de la cantidad de casos y lo que vaya sucediendo. A mí me encantaría, en lo particular, que no pase como en el 2009, que no había ni jabón ni alcohol en gel y después nos olvidamos de todos.
ojalá se pueda mantener esto en el tiempo. Yo creo que estas medidas, esperemos que con todo lo que se ha trabajado se pueda frenar. Va a haber casos, como dice el doctor López, pero que ese pico exponencial no aparezca y podamos tener una vida normal nuevamente. Pero estas son situaciones que tenemos que estar ahora y que ojalá puedan continuar algunas de ellas que son de mucha utilidad para lo que viene. Exacto. Tenés que vacunarte, o sea, son cosas para la vacuna, para la gripe, son cosas que tenemos que hacer. Y déjame terminar con esto. Yo creo que esta enfermedad no tiene vacuna. La vacuna es cumplir exactamente el aislamiento como está diciendo el Ministerio de Salud. Exacto, y quedarnos en casa, y no especular y no arriesgar y decir, no, a mí no me va a pasar o no voy a poner en juego nada, ponemos en juego la vida de los demás. Ya seguimos, hay 1000 preguntas para los especialistas, por supuesto que vamos a hablar de lo que viene, de la economía, de un país que por 15 días cambia muchísimo de hábitos, pero América en todos lados, y en este caso los Estados Unidos, hoy negativo le dio el test a Donald Trump. Estamos con Adrián Sack en Atlanta. ¿Cómo estás, Adrián? Así es, Paulo, muy buenas noches. Sí, le dio negativo el test a un Donald Trump que hoy compareció por cuarta vez en los últimos 5 días ante la prensa y desde la Casa Blanca. Dio un mensaje muy fuerte después de hablar sobre el negativo que dio su test sobre el coronavirus. Después de esto trató de mandar un mensaje de optimismo diciendo que está controlando al coronavirus. Estamos teniendo al coronavirus bajo control. Pero después de eso, inmediatamente le pidió a la población de los Estados Unidos que dejara de actuar como horda, ¿no?, en los supermercados, porque han terminado, esto se ve, lo veo yo todos los días, con las existencias de alcohol en gel, de productos sanitarios, de alimentos no perecederos, pero sobre todo de papel higiénico, que aquí es el bien más buscado de todos desde hace por lo menos 2 semanas, pero realmente pone, digamos, en jaque los stocks y la posibilidad de reponer los supermercados, teniendo en cuenta que aquí tienen la cadena de abastecimiento y distribución más fuerte, más nutrida del mundo, ¿no? Adrián, así todo la ponen en jaque. Tienen 3.200 casos, Estados Unidos, 3.200 casos y 62 muertos. El presidente fue cambiando a lo largo de la semana. El miércoles dio un mensaje muy duro que muchos países siguieron, cerró fronteras. ¿Cómo es el ánimo de la gente, más allá de estar en los supermercados y de abastecerse? ¿Cómo se vive? ¿Cambiaron las costumbres en Estados Unidos por lo general o no tanto? Sí. Están realmente preocupados, sobre todo de cara al futuro. ¿Por qué? Porque la CDC, el organismo médico que trabaja junto con el gobierno aquí en los Estados Unidos, porque es parte del gobierno también, estima la cuarentena en 8 semanas. Este es el periodo. Sí. Ese es el periodo que se maneja, que se puede reducir o ampliar, pero lo más probable, o por lo menos esa es la tónica con la que se manejan, es que se amplíe. ¿Por qué? Porque según lo dijo el doctor Anthony Fauci, que es aquí toda una celebridad, un médico inmunólogo que trabaja en el equipo de la Casa Blanca, todavía no ha llegado a su pico, está lejos aún del pico de casos aquí en los Estados Unidos, y esto es porque no se han hecho suficiente cantidad de tests para determinar si una persona tiene o no coronavirus. Por eso, a partir de mañana empiezan los días cruciales, porque se va a habilitar un sistema para que todos los estadounidenses que quieran hacerse el test se lo puedan hacer. Más de 2.000 laboratorios van a ser habilitados, y esto incluye también a muchas farmacias que van a habilitar un sistema parecido a aquel que se usa cuando vamos, por ejemplo, a un restaurante de comidas rápidas a buscar una hamburguesa, que sin bajar del auto uno puede pasar y buscarlo por la ventanilla. Bueno, de esa manera se va a poder hacer ahora, y solo respondiendo un cuestionario por online sin autorización del médico, se va a poder buscar el kit para poder hacerse inmediatamente con supervisión médica después en un laboratorio este test. Y este test es rápido y ahora está homologado, cosa que antes no sucedía, ¿no? Tiene el reactivo genético
como para poder determinar en 24 o 48 horas máximo si un paciente es positivo o no. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Se van a disparar los casos, ya lo saben aquí. Lo que pasa es que lo que están tratando es de que no se dispare demasiado, ¿no? La cantidad de casos, ellos hablan de curvas, así con la mano como lo hablo yo, sino que enseguida se amesete, sino que se amesete la cantidad de casos. Gracias, Adrián. Ya Eso volvemos con vos, trabajando en vivo, América en los Estados Unidos, allí con Adrián Sachs, siguiendo con mucha atención lo que va a pasar mañana también con los mercados. Están aquí los economistas. Luis, bienvenido, un gusto que estés. Jonathan, ¿cómo va? Muy bien. Preocupadísimos en todos los sentidos y ustedes poniendo el acento en la economía. Hoy la Reserva Federal tomó decisiones en Estados Unidos, ya el mundo está caminando, son las 10 de la mañana en algunas partes del lunes de otros países, ¿no? Sí, fue no solo la Reserva Federal de Estados Unidos, sino todos los bancos centrales más grandes del mundo, Europa, Reino Unido, Japón. Anunciaron que van a inundar de liquidez el mundo, en todo lo que sea necesario para que no se produzca el segundo round, porque el primer round, hasta ahora vimos un round, que es el round de disrupción de cadenas globales, disminución de los flujos de capitales, de inversión directa e inversión financiera. Y el segundo round puede ser una gran crisis de la deuda, una gran crisis de liquidez mundial. Entonces los bancos centrales del mundo dicen vamos a abaratar el dinero y vamos a prestar todo lo que haga falta para que ese segundo round, que sería ya más devastador. El económico. Pero hay sectores que están muy endeudados. Que no consiguen refinanciar esa deuda, por ejemplo el sector a nivel mundial, te digo, vemos la Argentina, ¿no? Que es el sector de energía. O sea, el mundo muy golpeado. Pero traigámoslo acá, porque nosotros ya veníamos golpeados y pareciera que por 15 días vamos a estar a medias, ¿no? Déjame darte la última información. La Fed y los bancos centrales del mundo anunciaron todo esto y sin embargo hace un rato hubo que parar las transacciones en el mercado de futuros de Estados Unidos porque cayeron más de lo permitido. O sea, el lunes va a ser duro. Arrancó mal el domingo, en el premercado. Ahora hay que ver qué pasa el lunes, ¿no? Exacto. ¿Y nosotros los argentinos, que ya veníamos con una situación de recesión y complicada? Sí, hemos escuchado hablar muchas veces del cisne negro, ¿no? Sí. Realmente creo que en Argentina está en una situación de elefante negro, digamos, porque sumado a la situación compleja que teníamos, sumar esto es realmente durísimo. Y acá hay que hacer un análisis de la economía segmentado, digamos. Hay rubros que realmente, porque mañana vamos a tener un anuncio sobre economía que todos estamos esperando, pero van a ser anuncios generales, o sea, alivio fiscal, algún incentivo al gasto para tratar de mantener, simulando algunas medidas que han tomado los grandes países. Claro. Ahora, hay segmentos de la economía que eso no le alcanza y que el tema de esto es cuánto se va a prolongar, para nombrar algunos muy obvios. Turismo. Ahora, gastronomía, comercio. Exacto. Turismo. O sea, esas empresas espectáculos ya están al límite. Por más no que tienen no abran, espalda. no va gente. Entonces, ¿cuánto tiempo se va a prolongar eso? Yo digo, nosotros trabajamos mucho con pymes. Mañana tenemos una reunión a primera hora con cámaras y demás, todo online. Lo vamos a hacer precisamente por estas medidas para acompañar y con distintas consultoras, porque realmente la situación es muy, muy delicada. Porque ese es el sostén del empleo. Entonces, acá a veces estamos discutiendo, ¿qué hacemos? ¿Voy a trabajar o no voy a trabajar? El problema es si vas a tener trabajo al que ir. ¿Cuánto puede aguantar un empresario pyme como viene estando en los últimos tiempos? Un gastronómico que viene perdiendo plata en promedio. Veníamos complicados. H1 cerraron la mitad de los comercios. Veníamos complicados y ahora estamos complicadísimos. Bueno, ya vamos a adelantar algunas medidas que puede haber mañana, pero Gustavo Gravia, último momento. Atención, en Intratables todo pasa y a esta hora tenemos lo siguiente. Sí, porque están confirmados cuántos casos hay nuevos en la Argentina. Son 11 casos nuevos, el total es de 56. Esos 11 casos tenés 6 en Capital Federal, en la ciudad de Buenos Aires, que es la región con más cantidad de casos. Buenos Aires ya tiene 32 casos. Uno en provincia de Buenos Aires, que es el segundo distrito con más casos, llega a 9, eran 8 y uno más 9. Tenemos 2 en Tierra del Fuego, que hasta hoy a la primera hora... Sí, ahora se sumó. Tomamos 2 en Ushuaia, por el Tierra del Fuego. Claro, eso es turismo, Lo más llamativo, que yo no sé si los doctores tendrán alguna respuesta, tenemos 2 nuevos en Chaco. En Chaco hay 8 en total. Es el tercer distrito con más casos y a uno le llama la atención, doctor, básicamente porque lo que se dijo en algún momento era que las altas temperaturas podían frenar la transmisión del virus. Y uno supone que la temperatura de Chaco está por arriba de los 27 grados y que Chaco venga en progresión después de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires llama la atención. Son casos puntuales de Chaco. El Chaco tiene una situación peculiar. Chaco habitualmente no salen de Seiza, sino salen de Asunción.
para ir al exterior. Claro. Con lo cual cambia muchísimo el elemento de control, digamos, de saber qué está pasando, porque vienen de Asunción y hacen el último trayecto por tierra. Con lo cual se pierde todo lo que es la capacidad de detectar y después aislar el viajero. Y hay 2 casos de contactos estrechos importantes, diríamos, pero Chaco está en una situación que es peculiar, no es claro, es como homologable a los distinto. Y tiene al nenito de 4, ¿no? Al nenito de 4 años. Con respecto a Tierra del Fuego, es los barcos que atracan. Claro. Que atracan. En Ushuaia están muy preocupados. Los barcos. Permítanme un segundito, trabajamos en vivo desde Brasil, país vecino, para prestar mucha atención. Vamos a cerrar las fronteras. Está Gustavo Segre trabajando precisamente en Brasil. Hola Gustavo, querido, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Buenas noches a todos. Aquí también muy preocupados, por supuesto. 200 casos confirmados, la gran mayoría en el estado de San Pablo, desde donde yo estoy en este momento hablando. Es el 68% de los casos. Lo curioso, Pablo, es que aquí en Brasil no hay restricción de vuelos desde los países comprometidos, no hay cierre de fronteras. El gobierno, tanto a nivel nacional como provincial, evita la realización de eventos multitudinarios, pero algunos privados continúan haciendo. Y lo más increíble, Paulo, es que si vos andás por la calle, es vida absolutamente normal, los bares están llenos. El brasileño da la sensación de que no entendió la gravedad de la situación. Qué grave, el propio presidente Bolsonaro hoy infringió la cuarentena. Recordemos que hay personas de la comitiva que lo acompañó a los Estados Unidos que dio positivo para el coronavirus. 4 de su seguridad está con coronavirus, algunos asintomáticos, y el propio Bolsonaro quedó que se hacía un nuevo examen el día lunes. Pero lo cierto es que hoy participó de una marcha multitudinaria en Brasilia en contacto directo, muy responsablemente, con la población. ¿Cómo están los números de Brasil? Porque Gustavo nos da no sé, doctores, si esto es una alerta, ¿no? Si en Brasil hacen la vida que se les da la gana, como que no importa, o el presidente juega con que no, me dio negativo, y están exagerando. ¿No es un riesgo tener un país tan grande vecino de 200 millones de habitantes que lleva una vida común y corriente y tenga un número importante de infectados? La información que tenemos que en Brasil hay casos autóctonos. O sea, esa es la información que hoy oficialmente teníamos, y esto significa que el virus empieza a circular en la comunidad. Es más grave inclusive, acá se lo denomina comunitarios, porque en el autóctono se puede identificar que fue un contagio nacional generado por alguien que había viajado. En el comunitario no se puede identificar cuál es el vector de contagio, o sea, el virus ya está circulando. ¿Esto es muy grave para nosotros? ¿Nos pone en una situación de riesgo? Bueno, teniendo en cuenta que los tenemos acá al lado. Obviamente que aumenta el riesgo desde el momento que con Brasil tenemos un intercambio muy fluido con una serie importante de vuelos, que además Argentina no había suspendido los vuelos que provenían de Brasil. Esta situación plantea un nuevo análisis con respecto a Brasil. Ahora, doctor, de todos modos, los casos en Brasil son 200, acá son 56. En proporción, nosotros seguimos teniendo hasta un poquito más de casos. No, el problema es qué calidad de casos tenemos. Lo que dice Segre, los casos comunitarios, que nosotros llamamos autóctonos, pues exactamente nosotros lo mismo. Nosotros lo tenemos, ¿no? En la medida que uno tenga casos comunitarios o autóctonos, como quieran llamarle, ahí es el riesgo mayor. ¿Por qué? Porque la aparición de 2 o 3 casos comunitarios parecía que fueran 2 o 3 y de repente empiezan a aparecer en brote, y es cuando levanta la curva en forma importante. Lo que tenemos que estar seguros nosotros es investigar siempre bien que no tengamos casos comunitarios. Y Brasil los tiene. Tenían esa información hoy, la de Brasil. No se ha tomado la restricción de que quienes vengan de Brasil tengan que hacer cuarentena, ¿no? No todavía. No todavía. Pero podría ser. Supongo que esto va a cambiar el paradigma absolutamente. Cambiará esto el paradigma absolutamente. Una cosa importante, Pablo, es que esto es extremadamente dinámico. Claro. Es algo que va cambiando día a día, que lo que por ahí estamos diciendo hoy cambia mañana o pasado. Sí, mañana o pasado también los convocan otra vez. Ahora, esto es muy importante tenerlo claro. Lo salíamos de la reunión y decíamos eso. Por ahí mañana la situación cambió. Doctor, ¿esto significa que todavía no están trabajando en forma conjunta el Ministerio de Salud de la Argentina con el Ministerio de Salud de Brasil? Y lo tenemos a Gustavo también, para que nos informe de esto. Sí.
Hasta ahora esto no. Digo, No, como país no le podemos pedir. Gustavo tiene información. Sí, Gustavo. Sí, no están trabajando, por lo menos no hay datos oficiales de trabajo en conjunto dentro del Mercosur. Claro. Acá hay dos características importantes. No se ha registrado ningún fallecimiento hasta el momento. Ajá. Esto es algo, obviamente, una buena noticia dentro de todo. La cantidad de casos que acá preocupa más que el coronavirus, y tal vez por eso esa dejadez del Brasil es el dengue. 1,5 millones de casos el año pasado. Que nos debería preocupar a nosotros. 591 fallecimientos el año pasado y en este tiempo ahora eran 182.000 casos, o sea, en los primeros 90 días del año, muchos casos. Ahora, la economía tiene un impacto negativísimo. El riesgo país aumentó el 58% en el CDS a 5 años, el real se desvalorizó el 20% y la bolsa cayó el 37%. Empresas como Petrobras han tenido una caída estrepitosa y se espera que mañana los mercados también sean negativos. Bueno, acá nosotros vemos un espejo que es Brasil. Si a Brasil le va mal, con una economía más sana, ahí prestamos atención nosotros, ¿no? Sí, obviamente, como decía Gustavo recién, la depreciación del real con un peso planchado genera pérdida de competitividad, más allá de toda la que ya veníamos perdiendo con Brasil, porque Brasil va en un terreno, una máquina de reformas estructurales que Argentina no tiene, ¿no? Jonathan, afecta en todos los sentidos el hecho que Brasil tenga esta devaluación tan importante. A ver, recordemos que el lunes pasado, el lunes negro, que fue el lunes pasado, digamos, posiblemente mañana tengamos otro, la bolsa en el mundo que más cayó fue la Argentina. Y San Pablo en un minuto frenó, la más alta, la frenó, la peor. Quiere decir que estamos en una situación tan débil que obviamente esto impacta muchísimo, impacta en el precio de los commodities, en la demanda de materias primas, por eso que es realmente preocupante y acá hay que eliminar cualquier tipo de barrera ideológica y hay que trabajar muy en equipo. Sí, y no hay que no hay que especular porque hay agentes de turismo que dicen, no joroben con los brasileños porque nosotros tenemos una previa de las vacaciones de invierno que es solo de brasileños. No van a poder venir. No van a poder venir. Eso está muy mal, doctor. Pero lógico, no podemos jorobar con eso. Ernestina. Lo que le quería preguntar a los economistas, ¿hay manera de que un país le exija a otro país, sea de forma sanitaria, sea de forma a través de ministerios del interior, que tome determinadas medidas? ¿Hay manera de exigirlo? Bueno, acá el Mercosur sería. Que lo lógico es sentarse y a ver cómo se armoniza una situación de dos países que son realmente con un intercambio muy grande. Fluido. Yo creo que nosotros lo que hicimos con otros países fue cuando había casos autóctonos comunitarios, fue los casos de Europa, diríamos, se cerraron los vuelos. Claro. Con Brasil, yo creo que la noticia que nosotros lo tuvimos a las 4 de la tarde. Sí. Así que hoy no se puede hacer ninguna resolución. Pero creo que se va a hacer análisis, se va a discutir este tema, ¿no? Gustavo, Gustavo, vos querés decir algo en Brasil, decime por favor. Quería decir una buena noticia dentro de todas las malas noticias. El hecho de la desvalorización del real impacta en la cantidad de importaciones, pero Argentina puede tener un punto a favor, que es la proximidad geográfica, la corta duración de un flete internacional, son 11 días máximo desde Buenos Aires a San Pablo, y Brasil no va a dejar de importar. Con lo cual, en ese momento es cuando se busca la mejora de competitividad, por ejemplo, por la logística. Y ahí Argentina tiene una muy buena ventaja. De manera que no todas son malas noticias. Gustavo, te mando un abrazo allí en San Pablo, cuídate y muchas gracias. Que siga muy bien, hasta luego. Chao, hasta luego. En Italia y en España dicen nosotros tenemos este grave problema porque intercambiamos muchos españoles e italianos por una cuestión de límite, una cuestión comercial, una cuestión de turismo. ¿Tendríamos que prestar atención a esta situación de Brasil donde están tan despreocupados? Yo le voy a dar mi opinión. Yo creo que España, toda Europa, el virus tiene 3 maneras de llegar. No solo el avión, sino también por tierra y por tren. Tiene un enorme intercambio de redes. Pero con Brasil nosotros también tenemos. Microfrontera, todo. Al lado de lo que es realmente Europa con respecto al ferrocarril, el que tenemos nosotros es inexistente. Yo hablando de subtes y trenes, porque es algo que la gente, creo que la pregunta que sale de mañana yo tengo que ir igual a trabajar, docentes, médicos, gente que está en contacto con gente que puede estar infectada, dice, ¿qué hago cuando me subo al tren y al subte? ¿Cómo me cuido adentro de un lugar que está cerrado y hacinado en la mayoría de los casos? Y colectivos, ¿no? También, obviamente. Esto es así.
Hoy por hoy no tenemos circulación comunitaria o autóctona, con lo cual, en teoría, usted sube a un tren como sube todos los días, como subió hace un mes. Si nosotros empezamos a tener casos autóctonos, el tema del transporte se va a poner sobre la mesa. Qué buena aclaración. Mano, es importantísimo para mí. Es Qué buena aclaración. Si aparece un caso nuestro, a partir de ahí tenemos que tomar cargo en los colectivos, en los subtes, en todos lados. Pero se discutió durante todo el día. Hoy se habló de eso. Eso es lo que traza la línea, digamos. Esto es absolutamente dinámico, como dije recién, y es algo invisible. Es algo que es invisible. Para tener una magnitud de este tema, y un poco en línea con lo que decíamos del dengue, uno de los peores días en China fue el 10 de febrero, que se murieron 120 personas por coronavirus. Sí. El mismo día, en el mundo, se murieron 30.000 por cáncer, 25.000 por infarto, 2.000, 4.500 por diabetes, y los mosquitos mataron 2.700 personas. Esto nos tiene muy asustados y es en crecimiento, pero el marco de la salud en Argentina es muy grande y esto es lo que sucede. Pero doctor, ahí el problema es, en realidad, porque ese mensaje yo lo entiendo, pero ojo que mucha gente puede decir, bueno, entonces no es tan grave, porque lo que es grave acá es, como usted decía antes, que haya un colapso y que todos se enfermen, nos enfermemos en un día donde no haya respiradores, donde no haya camas. Que te lo dije al principio, es muy dinámico, cambio y es algo invisible. Y otra cosa que quiero resaltar, en la reunión de hoy también se aclaró, es que tenemos que tener mucho cuidado con el colapso del sistema sanitario de la República Argentina, que es fundamental, y lo que se está tratando de impedir con todas estas medidas es no llegar a ese colapso. Y también le pedir a la gente que si va a que no sature los sistemas, que consulte, pero que no se sature porque es muy complejo. Y el tema de los respiradores y el tema de la estructura también es compleja, por eso tenemos que estar muy atentos a que no genere este pico exponencial, como decíamos, para que no se sature el sistema sanitario. Yo le quiero preguntar a los doctores sobre un tema que está generando mucha polémica, y es el tema del fútbol. ¿El fútbol tiene que ser tomado como cualquier trabajo y por ahora los jugadores tienen que ir y jugar y punto? ¿O ustedes creen que debería suspenderse, más allá de que estén sin público, no? Una buena pregunta. Yo estoy totalmente de acuerdo que no haya público. Con respecto al riesgo de un jugador en un partido de fútbol, estoy hablando en un partido de fútbol, no en el vestuario, no si tiene contacto con terceros y no si viene de otros países, es bajo el riesgo, porque el riesgo tiene que ser transmisión persona a persona, diríamos, y en general por lo menos 10 minutos. Ningún jugador está persona a persona en un partido de fútbol 10 minutos de tal manera que se puedan contagiar. Es decir, que el riesgo de contagio es bajo, la transpiración no transmite el virus, que es otro tema. Eso es bueno también decirlo, porque muchos decían, che, los jugadores se saludan así y se dan unos abrazos todos transpirados. La transpiración, el sudor no contagia. Es bajo. No. Lo que pasa es que los jugadores tienen otro lugar donde se pueden contagiar. Los colectivos en los... Digo, no. Por ahí van a otros países, por ejemplo, a jugar. Hoteles. Bueno, pero eso hoy no sería posible. Hoy no sería posible, pero eso 10 días atrás podía era posible, ¿no? O sea, el jugador, yo sé que gusta, a ver. No, quería ir a otro tema, doctor. Después, si quiere, seguimos con el fútbol. Pero mucha gente, digo, a veces le llegan a uno mensajes y uno se lo traslada a usted, que sé que sabe. Vamos. Hay gente que me está diciendo, y yo mañana tengo una sesión de kinesiología, tengo un tratamiento de rehabilitación. ¿Qué hago? ¿Voy, no voy? ¿Sigo las cosas normal con el tema médico? ¿Cómo es el lunes, no? ¿Cómo es el lunes con los temas médicos para la gente que tiene que ir a un hospital, el lunes, un tratamiento? Está bien, el lunes, el grupo de mayor preocupación, porque se mueren, son los mayores de 60 años. Sí. Y ese grupo lo ayudamos positivamente, lo aislamos positivamente, le generamos una situación de bajar y minimizar el riesgo. Pero si una persona de 60 años mañana tenía que ir al kinesiólogo, que no vaya. No. Suspendido. Digo, no. Mucha gente está confundiendo que ellos sean de riesgo. Depende de la... a ver, si un individuo tiene que hacerse una radiografía o un estudio, tiene que ir. Que vaya. A Canudo. Porque ahí no hay habitualmente aglomeración de gente. La aglomeración de gente es la cobra para cobrar el jubilado. Claro. Yo te quiero aclarar algo. Se van a generar horarios especiales en eso. Yo te quiero aclarar algo de los consultorios externos. Que a ver esto. Colapsado, y nosotros tenemos pacientes todos los días cardíacos que van. Nosotros les pedimos a los pacientes coronarios, cardíacos, que si pueden evitar
mañana y aislarse y tratar de ir necesariamente, que lo hagan. Si vos vas a un hospital mañana a la mañana, hay de muy temprano colas para el consultorio externo. Claro. Nosotros tenemos que evitar eso, y eso es muy importante. Y si estás en el interior del país, en una sala periférica o en cualquier lugar del país, que pase exactamente lo mismo. Y vuelvo a repetir, es importantísimo que los pacientes no dejen de tomar la medicación. Nosotros vemos todos los días y esto pasa, entonces el colapso tenemos que evitarlo. A mí me están preguntando y hay una... Los hospitales de la ciudad de Buenos Aires están armando la situación desde la puerta de entrada. Claro, quiero aclararlo porque... Hay algo que me importa. Y te cuento cómo es. A ver cómo es. Nosotros lo estamos haciendo en el hospital de niños, sí lo puedo contar. Sí. Hacemos 3 preguntas. Señor, ¿para dónde va? El chico tiene fiebre. Cuando llegan. Cuando llegan a la puerta. Claro. Todo el mundo conoce el hospital y a la puerta, si van, hay un especie de un escritorito con 2 médicos vestidos completos para no tener ningún riesgo. Entonces el individuo que diga tengo fiebre, por ejemplo, y tuve contacto o viajé, por lo que sea, hace un triage separado totalmente de toda la población. Perfecto. Eso se lo para en la puerta. En la puerta. Que es bastante parecido a lo que se hace en otros lugares del mundo y se entra por un solo lado, de tal manera que no se escalpa algún paciente que vaya por otro lado. Exacto. Yo lo cuento también, chicos, y están acá los médicos. Tengo un amigo otorrino, y me dice, el jueves me colapsó el consultorio de gente que le decíamos, pero mira, tenés fiebre porque llovió, te mojaste, podés tener laringe, faringe o no sé qué cosa, o angina. No, haceme el test del coronavirus. Y no todo es coronavirus. Entonces vamos a entrar en una época de mucho resfrío, catarro, como quieran llamarlo, y vamos a generar un lío. Esto es muy importante, tenemos que no colapsar. Claro. Es lo que se decía hoy en la reunión con el presidente, que era una cuestión muy importante de ir cuando tenemos que ir, y vuelvo a repetir, aquellos pacientes que no vayan necesariamente al hospital, eso es importante, y que consulten, hay líneas telefónicas, hay app, hay muchos, y que sigan a las personas que tienen capacidad para poder comunicar correctamente. Exacto. Y esto quiero terminar con esto. Por favor, no seguir noticias que no tienen evidencia o que Exacto, escuchar a ellos, no las redes sociales, el vecino del cuarto, la señora que no sé qué me dijo. Me están diciendo. Preguntas a los médicos. Me dicen 60 años, factor de riesgo. Estoy discutiendo con una persona que participa de este programa. Factor de riesgo de 60 años es porque es más peligroso si se contagia para el resto, porque se contagia más o porque para él es más peligroso. ¿Qué es exactamente ser factor de riesgo? ¿Es mayor factor para los demás o para sí mismo? No, acaba de decir, la estadística, lo acabo de decir recién él. El tema es así. Cuando uno analiza la mortalidad, los de 60 años empiezan a subir. Por ejemplo, los chicos debajo de 9 años, 0 mortalidad. Vamos a cerrar. Los individuos de 9 a 19 años creo que es 0.1, pero cuando llegás a 60 años es 5%. Empezás a subir. 70 es 10 y encima 80 es no es que el 15. contagio es mayor. No. Ok, es eso. perfecto. El riesgo. El riesgo para esa persona. Claro, exacto. El contagio es igual para cualquier edad, aunque hay mucha discusión por qué se contagian poco los chicos. Hay un tema que no se sabe, pero uno para contagiarse tiene que tener un contacto cercano y que a su vez el individuo tiene que eliminar una suficiente cantidad de virus. Exacto. Doctor López, tengo 2 casos familiares y me dijeron, si vas a ver al doctor López, pregúntale, ¿qué pasa con las mujeres embarazadas? Están con mucha preocupación. Bueno, yo le voy a contar, no hay reportes que este virus dé hoy por hoy malformaciones fetales. Y que aparentemente las embarazadas cursan un embarazo normal. Pero de todas maneras, para nosotros es un tema, diríamos, sensitivo, y nosotros creo que lo hemos incorporado dentro de los grupos de riesgo, ¿está bien? En el cual si está dentro de los grupos de riesgo, puede tener, diríamos, ese aislamiento, digamos, positivo dentro de la casa. Pero honestamente, hasta ahora, lo que yo he leído, no hay caso. Todo lo que viene, 98%, el aviso, viene de China. Así que puede ser que tuvo mayor cantidad de casos. Exacto. Hoy Luis daba un dato, ya te digo, Úrsula, hoy Luis dabas un dato
que el mundo ya superó los casos de China. Hoy por primera vez. Hoy por primera vez la cantidad de infectados fuera de China, es más grande de lo que teníamos en China. Señora, por favor. Se habló hoy de la vacuna antigripal, de poder adelantar el calendario obligatorio para estos grupos de riesgo. Sí. ¿Hay alguna medida que se vaya a anunciar? Se compraron 11.700.000 dosis de vacuna antigripal. La nueva de este año. La nueva de este año, las cepas que circulan para el hemisferio sur. Y la idea es adelantar, diríamos, la vacunación antigripal para que la mayor cantidad de individuos estén ya protegidos para la gripe. Para la gripe. De tal manera que no tengamos en invierno, si este virus sigue funcionando, dos virus poderosos en cuanto a enfermedad y en cuanto a muerte, de manera que un grupo disminuya. La gran batalla nuestra es que el coronavirus circule muy bajo durante el invierno. Esa es la batalla. Esa es la batalla que tenemos que ganar. Esa es la batalla. Esa. ¿Y cuándo sería disponible esa es la batalla. La vacuna con la cepa de este año? Porque ya hay una que, si no entiendo mal, son 3 cepas. No es esta que usted dice que compraron. No, la que se compró es la trivalente. Es la trivalente, que es la que se viene usando históricamente. Hay una vacuna nueva que es la cuadrivalente, que todavía no ha entrado en el calendario. Pensamos que probablemente el año que viene entre, ¿no? ¿Cuándo podría estar disponible, digamos, la vacunación obligatoria? Abril, ¿no? En abril. Igual, pero también es otro tema, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque usted tiene también que evitar aglomeraciones de gente grande en pequeños espacios. Entonces, se está analizando cómo efectuamos la vacunación en los... Entonces va a haber que aumentar los horarios de atención en los vacunatorios, o por ahí abrir sábado y domingo. Hay que buscar alguna alternativa para que no se agolpen. El tema es impedir la aglomeración, como dice el doctor López, gente. Que se va a juntar ambas cosas. Una preocupación para no colapsar el sistema nuevamente, que es lo que estamos evitando. Yo quiero resaltar también que, volver a repetir, que los países en los cuales la curva fue plana, como decía el corresponsal tuyo en Brasil, que no fue pico exponencial, fueron aquellos que tomaron todas estas medidas en los puntos que lo está tomando Argentina. Por eso quiero llevar tranquilidad. O como te dije al principio, la vacuna es aislamiento, pero nosotros tenemos que estar tranquilos, que si hacemos bien las cosas, porque el que está escuchando por ahí no tiene la información que tenemos nosotros. Y tiene que estar muy tranquilo en su casa, que las cosas se están haciendo bien. Que se está trabajando. Se está trabajando y todos están trabajando. Los científicos, los políticos, todos juntos, ustedes, están haciendo cosas bien. Por lo tanto, si nosotros cumplimos y cada uno tiene su responsabilidad individual, y vuelvo a repetir, la cosa puede estar bien. Ya sigo con ustedes. Vamos a tomar contacto con Asunta Bianco. Ella es argentina. Está en Italia, donde lamentablemente la están pasando muy, pero muy mal. Y está a 25 años que vive en Milán. Y está ahí a 35 kilómetros de Milán exactamente. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Un gusto. ¿Vos sos argentina, Asunta? Yo soy argentina, sí, y hace casi 25 años que estoy en Milán. Exacto. ¿Cómo está viviendo Italia y cómo estás viviendo vos este momento tan complejo, tan dramático, donde a pesar de la situación de zona roja de todo el país, los casos siguen aumentando? Bueno, al momento hoy, del 22 de febrero que empezó todo, tenemos 20.603 contagiados, 1.809 muertos y 2.335 personas curadas. Ajá. ¿Y cómo es el panorama general? ¿Cómo se vive? Porque nosotros vemos que han apretado, que cada vez tienen mayor cantidad de medidas, que la sociedad entendió que esto es complejo y difícil, pero los números no bajan. ¿Cómo se vive en Italia hoy? Porque hemos visto todo vacío, y si hay algo emblemático en la previa de Semana Santa es el Vaticano, y aquí marca casi un resumen de lo que está pasando en Italia, ¿no? ¿A qué hora termina? Exacto. Acá se está viviendo una escena después de la guerra, apocalíptica. No hay nadie en Milán. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cambiaron mucho los hábitos, las costumbres, la vida? ¿Cómo es esto? Acá cambiaron mucho, estamos todos en casa, no hay más lugares acá en Lombardía, en los hospitales. Hoy 40 personas fueron transportadas en las provincias. Mirá. Para moverse acá el gobierno estabilizó que lo tenemos que mover con un papel, una autocertificación. Ah, qué bueno esto. Es decir, aunque las personas que van caminando sin este papel no pueden salir, porque la policía lo para. Sí.
vos tenés que declarar quién sos, dónde vas, por qué razón te estás moviendo de tu casa. Ajá. Las multas son muy altas. Y tenés que estar con este certificado encima. ¿Y quién te da este certificado? Este certificado lo estamos bajando en su internet. Pero Ajá. igualmente las fuerzas del orden, las policías, todos los que te paran en la calle, ellos los tienen y hacen de las comprobaciones para ver si es verdad que vos tenés que ir ahí. Es decir, vos que te vas de tu trabajo, que te moves de tu casa al canal, tenés que ir con este papel. Claro. Los colegas de ustedes están moviéndose con estos papeles. No sé si se llega a ver. Sí, se ve perfectamente, Asunta. Y contame, porque más allá de las multas, ¿hay ya una conciencia? ¿La gente tomó conciencia del dramatismo que tiene esto? ¿O todavía algunos, más allá del certificado sí o no, creen que no es tan importante y siguen haciendo su vida? Ok, acá algunos tomaron conciencia y otros no. Así que siguen haciendo, la policía que está parando está haciendo muchas multas. Ajá. Y de este papel son algunos días, de 4 días que el ministro acá lo dijo. ¿Y cómo Yo es quería hacer una pregunta A al ver, doctor sí. López. Al doctor López, ¿cómo no? Ok. Doctor López, de hace unas horas acá Facebook está diciendo que el contacto de coronavirus está en la superficie. ¿Es verdad o no? Bueno, buenas noches, ¿eh? Ahí debe ser de madrugada ya. El Sí, corona- 3:15 de la mañana. Perfecto. El coronavirus, usted se puede contagiar en aquellas superficies en las cuales alguien tosió o estornudó y estaba infectado por el virus. Ese virus en superficies duras no porosas dura de horas hasta 24 a 48 horas. ¿Está bien? Ahora, si usted limpia esa superficie no porosa con agua de lavandina, el virus se elimina en 1 minuto. Bueno, ahí está. No me... Perdón, doctor. Estamos hablando de la superficie, las veredas, las calles. Eso. Es decir, hoy Está se bien, dice, Está bien. vos salís de tu casa, vas al supermercado, tenés que tener los guantes, tenés que agarrar los guantes y cuando volvés a tu casa, afuera de la puerta, te tenés que sacar los zapatos usando los guantes. Después directamente te vas en baño, te tenés que sacar la ropa y ponerla a lavar y lavarte las manos a otra vez. Bueno. Es decir, no estamos hablando de la superficie en casa, estamos hablando de la superficie en la calle, en los asfaltos. Bueno, ahí contesta el doctor y te despido, Asunta. No, es muy fácil. En general, el virus puede durar bastante tiempo, digamos, si en lugares donde hay mucha enfermedad, que hay muchos individuos que por ahí, en vez de estornudar sobre el brazo, sobre el antebrazo, digamos, estornuda en la calle y demás, hay algún riesgo. En general, no es el mecanismo principal de contagio los zapatos. El mecanismo principal de contagio es la cercanía con un individuo que estornuda y tose, y en segundo lugar las manos. Por eso lo de los guantes me parece bien. La de los zapatos, uno puede tomar esta medida en un lugar donde hay una intensidad muy importante de casos, pero no en la cotidianidad. Exacto. ¿no? Bueno, Asunta, te mandamos un beso aquí desde Argentina y cuídate. Gracias por atendernos. Gracias, buenas noches a todos. Gracias. Chau. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Bueno, a los doctores, las últimas. Mañana lunes empezamos una nueva vida. El país no está peor, sino que ha tomado mayor cantidad de recaudos. Esa es la síntesis que tenemos que hacer. Exactamente. Esto es muy importante. El país no es que empeoró, sino que estamos tratando de evitar de que no pase. Para todos aquellos pacientes coronarios, cardíacos, el mensaje es muy claro, que es mi preocupación, que nosotros diariamente vamos a emitir mensajes de lo que pasa con los medicamentos, qué es lo que pasa con la insuficiencia cardíaca. Y esto lo digo porque hay 10 millones de personas que tienen problemas cardíacos y quiero ese mensaje para ellos. Y después que todo es muy importante la responsabilidad individual de cada uno. De cada uno que cumpla lo que corresponde. Porque si es la única manera. El virus no tiene ni alas ni patas, para decirlo claramente. Claro. No se mueve solo, lo movemos nosotros. Nosotros lo buscamos. Nosotros lo agarramos y nos lo llevamos a la cara. Exacto. Y lo trasladamos al otro. La única manera es esta. La vacuna hoy no hay.
la vacuna es el aislamiento. Nos quedamos en casa, casa. Medidas drásticas yo creo que son las que tomaron en Italia o las que veíamos hoy en videos en España, que pasaba la policía por la calle retando, digamos, a la gente para que se meta en su casa cuando había salido y no se veía un alma. ¿Cuánto falta para que en Argentina, y si realmente puede llegar a tener una situación así? Digamos, ya sabemos que la línea es caso autóctono, ¿no? Pero ¿cuántos casos debería haber como para que se considere ya que es algo autóctono? No, eso no se sabe, porque esto es es dinámico, va a depender de en qué magnitud aparecen los casos autóctonos. No es lo mismo un caso hoy, otro dentro de 2 días, otro de 4 días, que de repente 4 hoy, 8 mañana. Claro. Lo que no hay que esperar para aumentar las medidas es que tengamos 1000 casos como les pasó a los países que no pudieron manejar esto. Ocuparnos con 56. Yo creo que hay que sentarse muy seriamente, diríamos, cuando aparece un primer caso autóctono, va a haber que analizarlo. Porque uno de los puntos críticos que acá se planteó es, si aparece caso autóctono, hay que evitar que el resfriado común o el que tiene fiebre vaya a trabajar. Entonces, la discusión del transporte tiene un rol crítico en esto. Exacto. ¿Me explico? Exacto. Y ese es el punto que creo que hay que analizar. Gracias a los dos, gracias Eduardo, muchas gracias Jorge. Un gusto, estuvieron con el presidente de la Nación hoy, donde se tomaron las medidas y son los que sacan todas las dudas en un momento tan complicado y de incertidumbre. Gracias a los dos por venir. Ya seguimos con el tema. Atención, un piloto aquí, zona crítica, lo que está pasando en este momento, la tripulación dentro, aquí está con nosotros el señor Carlos Rincelli, que es piloto de Aerolíneas Argentinas. Carlos nos va a contar porque vive en situaciones realmente complejas y cumplen un rol determinante porque van a traer a muchísimos argentinos a nuestro país, y con las nuevas medidas cómo sigue todo esto y los vuelos de cabotaje donde se producen situaciones. Y atención, Intratables, domingo con noticia de último momento, señor. 2 noticias de último momento muy importantes. La primera, para todos aquellos que son usuarios del tren Roca. Mañana el tren Roca va a funcionar con el cronograma de días feriados y domingos. No tiene que ver con el coronavirus, tiene que ver con un arreglo en el techo de la Estación Constitución. Uno se pregunta si justo lo tienen que hacer un día en donde toda la gente va a viajar mucho más hacinada, y que estamos hablando de la idea de que cada vez haya 1 metro como mínimo de distancia, en este caso entre los pasajeros. Una decisión insólita. La otra decisión de la Cámara Argentina de los Supermercados, va a haber un horario específico donde solo van a poder entrar aquellos que sean mayores de 60 años para comprar. Claro que el horario es un poquito peculiar, de 7 a 8 de la mañana. Pero esto pasa en algunos bancos también, que la gente averigua en su sucursal porque van a tener horarios específicos de atención a mayores de 60 años. Exacto, esto a programarse en la semana. Carlos, sos piloto, un gusto que nos visite, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Semana de un trabajo... Está complicado. Complicado, ¿no? Está complicado, pero después de escuchar a los especialistas en el programa, hay algunas lecturas que nosotros debiéramos hacer. Primero, yo creo que no hay que preocuparse, sino ocuparse. Y de eso se trata. Vos pensás que el avión es el medio más rápido y seguro para transportar pasajeros, carga y virus. Claro. Y en definitiva, la puerta de ingreso al virus en Argentina, por lo menos hasta hoy, quizás, como decían los doctores, mañana sea distinto o cambie algo, es el aeropuerto internacional de Ezeiza. Hoy es Ezeiza. Que es donde vos tenés que focalizar, porque en definitiva el pasajero que viene de Europa o que viene de Asia a través de Europa o de Estados Unidos, ingresa por el aeropuerto internacional de Ezeiza, que es donde los controles que se están haciendo, pero que de alguna manera es donde vos tenés que focalizar para que después, a través del taxi o lo que tome la hotelería, no se propague. Exacto. Tuvieron episodios complicados porque algunos nos han contado que hay pasajeros que dicen que no suba tal persona, o este es extranjero, mejor que no viaje. ¿La tripulación de los aviones han tenido problemas? Estamos teniendo de todo. De todo. Pero algunas cosas que hay que remarcar. Hay un protocolo, nosotros tenemos un protocolo que está libre de aplicación en función, no somos médicos, pero viste que cuando pasa algo siempre un médico a bordo hay. Me gustaría tener al doctor López en todos los vuelos. En todos los vuelos. Pero no lo tengo. Pero en definitiva, ante la presencia de alguien, que en definitiva las auxiliares, antes de iniciar el vuelo, hacen como nosotros llamamos un speech, un anuncio preventivo, y la palabra prevención en la aviación se utiliza permanentemente,
donde se le dice al pasajero que aquel que haya visitado, bueno, en definitiva era Italia, Irán y demás, cada vez son más países. Más países. Lo declare y en su defecto, si empieza a toser o se siente con alta temperatura, que también está sumado a tu acompañante, porque pasa en todos los vuelos y a esto me quiero referir. A vos te toca en el asiento X y tenés una persona al lado que empieza a toser, y como en el colegio, levantá la mano, señorita, está tosiendo. Claro. Y está pasando. Quizás con una magnitud particular, quizás de manera desmedida, pero está pasando. Entonces, independientemente de cualquier situación, yo siempre digo que los auxiliares, lejos de estar para brindarte la gaseosa, que de hecho en tiempos de tranquilidad lo hacen y bien, están para cuidar eso y para dar la pronta alerta al capitán para que resuelva, en caso de que hubiera una situación de esta naturaleza, de continuar el destino alertando al Ministerio de Salud del aeropuerto de destino, o quizás ir a una alternativa. Exacto. Si lo necesitas. Ahora, exacto. La psicosis a bordo es total. Está existiendo. Y sí. Tenés casos de pasajeros que en una escala intermedia, y me ha pasado, te dicen, mire, capitán, yo necesito bajarme, o que este señor, porque me pasó. Lo dejen acá. Sí, que te dicen, este señor que es coreano, a la cual vos le preguntás, ¿usted cómo sabe que es coreano? Exactamente. Pero no importa, te lo describen así, tosió una vez en el tramo o cada 12 minutos, porque le cuentan. Sí, sí. Cada 12 minutos. Estamos psicotizados. Psicosis. Gracias, Carlos Guido. Un gusto que estés con nosotros. Gusto. ¿Cómo va? ¿Bien? Bueno. La familia en Italia, me imagino la preocupación tuya, ¿no? Sí, bueno, son preocupaciones de cualquiera que tenga parientes en Italia, pero... Con el de saco parejo quiero comunicar que la situación se ha tranquilizado bastante, porque en la cabeza de los italianos, cosa bastante extraña, llegó el respeto de las reglas. Entraron en caja. Entraron verdaderamente en caja, hacen la cola en los supermercados, a veces hay colas de 1 o 2 cuadras afuera porque los ingresos están contingentados, porque hay que respetar la distancia. Las reglas las respetan casi todos, digamos así, porque todavía hay gente que trata de ir al sur, y por esta razón, por ejemplo, la región Cerdeña ha interrumpido cualquier forma de contacto con el resto de Italia, se han suprimido vuelos y viajes en barco. ¿Y tu familia que está en la casa no puede salir? ¿Están en cuarentena? La casa no puede salir, no puede salir ni por hacer jogging, por ejemplo. Nada, no. Los parques están cerrados, puede salir solamente si tiene que hacer compra una persona por familia y se tiene que acompañar el perro a hacer sus necesidades. Y esto, hecha la ley, hecha la trampa, lo que sufren son los pobres perros porque no se hacen una vuelta, se ne hacen 4 o 5, depende de los que están en la familia, porque cada uno acompaña al perro para dar su vuelta, para estar seguro de no contagiarse. Ya seguimos, y en un minuto hablamos de fútbol, lo que pasó en la Argentina, donde hay una división dirigencial y donde muchos jugadores no quieren seguir jugando a pesar de los estadios vacíos, y lo que pasa con el deporte en el mundo totalmente paralizado. Te agarró la tos. Para terminar con la tos, de verdad, Expectosan, hierbas y miel, el jarabe inspirado en la naturaleza de sabor agradable y que no produce somnolencia. Especialmente formulado con extractos de hierbas, miel pura de abejas, menta, limón y eucaliptus, todos ingredientes de origen natural. Y para los más chiquitos, Expectosan pediátrico de 2 a 9 años, de rico gusto, sin alcohol y con suaves ingredientes que no producen somnolencia. Expectosan, un producto para cada tipo de tos. ¿Sabías que en Sport Club podés entrenarte en más de 90 sedes? Natación, zumba, musculación, todas las actividades las tenés en Sport Club. ¿Qué esperás? Asociate ya. Ingresa en www.sportclub.com.ar. Mira. ¿Sabés qué podés hacer para prevenir el coronavirus? Mucho. Lavate las manos con agua y jabón o alcohol en gel cada 2 horas durante 30 segundos. O sea, cantá 2 veces el feliz cumpleaños. Al toser,
estornudar, utilizar pañuelo descartable o bien cubrirte tu nariz y llegar a tu codo. Esto es muy importante. Y volver a lavarte las manos. Evita tocarte los ojos, la nariz, la boca, la cara. Evita darte besos y saludos de manos y mantén 1 metro de distancia del resto de las personas. Coronavirus. Cuidarnos es la mejor manera de cuidar a los demás. La responsabilidad la tenemos todos. De esta tenemos que salir todos juntos, unidos, con conciencia social, con responsabilidad. Es por mí, es por vos, es por todos. Por eso yo me quedo en casa. Hola, soy Álvaro Navia y yo me quedo en casa. Hola, intratables. ¿Saben qué? Yo me quedo en casa. Acabo de volver de Europa y me toca hacer la cuarentena. Y el que no, que también se quede en la casa y hay que hacer un esfuercito porque de esta se sale entre todos. Esta noche a mirar Intratable, ¡vamos! Seguimos en Intratables y un nicho importantísimo en el fútbol, a tal punto que Alberto Fernández hoy habló a la mañana y después en la conferencia de la tarde. Señor Raúl Gámez con nosotros. ¿Cómo estás, Raúl? Hola. Gracias por acompañarnos. Maxi Palma, ¿cómo estás, querido Maxi? ¿Cómo estás? Es periodista de Fox Sports. Aquí estamos. ¿Cómo estamos, chicos? Bien, muy bien. Bien, bueno, ¿qué hace el fútbol? Porque el fútbol está como en otra órbita y hay jugadores que no quieren viajar y hay 20 médicos que firmaron el viernes una solicitud a Tapia y a Tinelli diciendo no habría que jugar y hay que tomar otro tipo de medidas. ¿Qué hacemos con el fútbol? Bueno, de primera cordura, que no se debería jugar. Hoy repasando el mapa mundial de las principales ligas, este fin de semana solo se jugó en Rusia, Moldavia, Bielorrusia, Polonia, Hungría, Argentina, Brasil, Chile y Ecuador. El resto, nada. Y recordar que Brasil acaba de suspender. Ah, ¿suspendió Brasil? Suspendió, viste que Gustavo decía, Brasil acaba de suspender toda actividad futbolística de aquí en adelante. Los jugadores de Gremio hoy salieron con barbijo protestando porque lo hicieron jugar y no querían Pero jugar. Maxi, ¿por qué no se suspende entonces? Porque el gobierno, con el mensaje de hoy, de alguna manera avala la posibilidad de que se juegue. Creo que los jugadores han pedido una reunión el miércoles con futbolistas argentinos agremiados. Exacto. Porque el otro día varios dijeron, nosotros no queremos jugar. Sí. Hoy el médico de gimnasia, Raúl Maxis, me contaba que los jugadores están expuestos porque toman micros, porque van a hoteles donde transitan muchos turistas y porque están en lo cotidiano. Piensen que Messi no se entrena, Barcelona dejó de entrenarse. El sudor no provoca contagio, porque dicen, che, se saludan con el codo y después se dan unos abrazos terribles en los goles. ¿Qué habría que hacer, Raúl, según tu opinión? No, ese es un tema bien delicado. Tendríamos, primero, yo digo que desde AFA tendrían que informarse un poco más de las consecuencias que provoca este grave problema del coronavirus. Informarse con profesionales, ¿no? Hacer una investigación para saber hasta cuánto va a durar este tema. Claro. Empezás con el problema, los jugadores van a ser bastante definitivos en esta situación. Es cuando se juntan, realmente toman decisiones que son importantes para curarse. Ellos se tienen que autodefender ante esta situación de que todos quieren que sigan jugando. Raúl, ¿estás de acuerdo con Donofrio entonces? Yo estoy de acuerdo, creo que por ahí mandarse solo, tener esa actitud, por ahí dejó pagando a un montón de dirigentes del fútbol argentino, provocando una situación de distinta pensamiento. Creo que lo tendrían que haber hecho en AFA esas reuniones y definir ahí y después decir, bueno, yo no voy a presentar. De todas maneras, creo que River despertó el interés de todos por estar preocupados con este tema. Claro, vos pensás lo siguiente, River tiene 180 chicos en una pensión, a uno que estaba en duda le dio negativo, pero lo habían apartado. Tiene 4.000 chicos que van al instituto, que van a estudiar, y tiene una comunidad brutal de gente que entra y sale. Vos manejaste un club también con esas características, no solo de fútbol. ¿Qué hubieses hecho si estabas dirigiendo hoy a Vélez? No, hay que estar en la situación esa para saber qué decisiones tomás. Pero yo la semana pasada pensaba que podrían empezar por los vitalicios, que no hagan reuniones, la gente mayor, que es la que más preocupación provoca, ¿no? A la hora de las cosas que están sucediendo.
Yo por ahí pienso que no tendría que jugarse por acompañar el pensamiento de algunos jugadores que se manifiestan de alguna manera diciendo que tienen miedo. El caso del arquero de Godoy Cruz, de Tucumán, de Luchetti, que es diabético. Es diabético, entonces no lo mandes a una posibilidad cierta como es la que provoca el jugar al fútbol. De repente pienso, porque tengo distintos pensamientos, ¿no?, con respecto a esto. Son jugadores, son jóvenes. ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió en el mundo deportivo con jugadores que se han... Bueno, Maxi nos cuenta que está todo parado. Y de los nuestros tenemos a Pesela y a Garay, los dos con coronavirus. Los dos. Y un ciclista argentino, Marco también. Chese, que es el campeón panamericano en los Juegos de Lima pasado, representando un equipo privado árabe. Y se quedó en cuarentena también porque está enfermo. Messi no hay ni competencia ni entrenamiento. No. Nada. No. Claro, porque pasa por ahí, no tienen que entrenar. Claro. La pensión se tienen que ir para sus casas. Ojo que es un tema que difícil. Hay que ver lo que provoca. Bueno, a River se sumó hoy, que no sé cómo se va a resolver, porque la AFA sacó un comunicado hace un rato diciendo que el fútbol está confirmado, el de primera división, solo suspende todas las categorías menores. Pero, por ejemplo, Unión y Godoy Cruz acaban también de comunicar que cierran por completo la institución. Las instituciones, con lo cual, ¿dónde van a entrenar los jugadores? Así que estamos en una puja de intereses. Veremos qué es lo que sucede. Como bien decía Maxi, los jugadores se van a reunir el miércoles para intentar forzar la suspensión de un torneo que por ahora la AFA tiene idea de seguir adelante con la idea o respaldado por el discurso de hoy del presidente Alberto Fernández, porque además las cadenas de televisión mañana se reúnen. Hoy hay ya un comunicado de una de las cadenas que transmite fútbol diciendo que ellos están evaluando abrirlo para todo el mundo. Ahora, una pregunta, desde el desconocimiento me gustaría preguntarles a ustedes, ¿no? Yo le pregunté recién al doctor López si había algún peligro en los, ¿De contagio? Los jugadores de contagio en este momento en el que no hay circulación del virus. ¿Hay algo extra que ellos hagan que pueda hacer que realmente peligren más? Porque digo, ir en micro hasta el entrenamiento es lo mismo que hacen un montón de argentinos que van a trabajar todos los días. Tal vez no deportivamente tengan un factor especial, pero como cualquiera, ¿qué te recomiendan? Quédate en tu casa. Claro. Si salís, entrenás, te subís a un micro. Vas a un hotel y quedás concentrado. Te vas poniendo a situaciones que tal vez... Claro. Las pérdidas en el mundo a nivel deportivo, Maxi, deben ser impresionantes. Por supuesto que algo más importante, que la vida y no morirnos. Pero aleatoriamente hay que hablar de esto, ¿no? Yo creo que cuando se trata de vidas, el dinero se corre a un lado, pero son millonarias las cifras que se barajan. La NBA, por primera vez en la historia, suspendió la competencia. En el primer mes se estima pérdidas por $200 millones. Las ligas europeas, aproximadamente 800 millones. La Champions, la Europa League, los Juegos Olímpicos, todo parado. La Copa América, todo está parado y supeditado a ver eliminatoria. Cómo evoluciona todo esto. Claro, pensemos que hace días creíamos que íbamos a jugar contra los ecuatorianos acá, después viajábamos a Bolivia, con el intercambio de delegaciones que significaba esto, pasar de un país a otro, donde algunos lo toman con seriedad. Hoy nos contaba Gustavo Segre que en Brasil, por ejemplo, creen que el coronavirus a ellos no los toca con la intensidad que toca a otras partes del mundo. Para que te des una idea, Japón, pronto serían los Juegos Olímpicos, invirtió $12.000 millones en llevar adelante el juego. Está en veremos. Exacto, bueno, ahí estarían extranjeros, mezclados. Casi 1 millón de turistas espera. Muy complicado. Raúl, ¿crees que es una semana donde se puede apretar un poquito más? Porque los clubes, como el tuyo, además del fútbol, tienen una vida intensa. Va mucha gente, hay lugares comunes, hay vestuarios, hay una vida que no pasa solamente por el fútbol, ¿no? Es bastante difícil saber cómo se va a definir. Yo cuando entran en juego los jugadores, la opinión de ellos... Es fundamental. La reunión es y bueno, vital, son protagonistas, ¿no? Acá es como cuando el piloto de avión dice, señores, no salimos. ¿Por qué? Porque está primero la vida nuestra también en juego. Sí, es muy difícil. Y los jugadores son claves. Hablar de jugar cuando está de por medio la salud. Claro. Es una cosa que te deja sin elementos para seguir debatiendo. No, y aparte la de todos. Los jugadores, la gente, todos estamos involucrados. ¿Hay una puja de intereses? Y hay plata. Yo creo que sí. Es plata. Es plata. El fútbol es plata. Y después prestar atención a los médicos, que son los que saben, si hay 20 que dicen no aconsejamos que se juegue,
los escuchamos y después evaluamos. Después sería un shock importante para la gente que sepa que esto va en serio. Exacto. Y hay que cuidarse. Exacto. No hay fútbol. No hay forma. Lo siento. Exacto. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Guido. Gracias, Maxi. Muchas gracias, Raúl. Gracias a todos. Mañana con el señor Fabián Doman. Nos encontramos como todos los días a las 9:30 de la noche. Empieza una nueva vida por un tiempo. Tenemos que ajustarnos, tenemos que estar atentos, respetarnos entre todos y cumplir con las reglas para poder vivir tranquilos y mejor. Linda noche y buena semana.